vamos a dar comienzo al artículo que hoy va a presentar Jorge Palmiero, que es kinesiólogo del Hospital Elizalde, y con el grupo del Hospital Elizalde de la terapia intensiva, nos va a presentar este artículo. A ver, espérame que... ¿Está? Prueba de ventilación espontánea en procesos de liberación de la ventilación mecánica invasiva en pediatría, resultados y factores predictores. Jorge, todo tuyo, es un placer presentarte, un placer que estés Bueno, compartiendo este artículo con nosotros. gracias, buenas noches. Bueno, sí, justamente la idea es presentar un poco lo que decía Mariela. Eh, bueno, prueba de ventilación espontánea en proceso de liberación de la ventilación mecánica invasiva en pediatría, resultados y factores predictores, un trabajo que está publicado en la revista de Archivos Argentinos de Pediatría en septiembre y es derivado de un estudio más grande que en un ratito vamos a detallar. Para empezar, quería compartir los objetivos del trabajo, que son describir como objetivo principal los resultados de la prueba y su impacto, y de manera secundaria, con respecto a los pacientes, comparar las características demográficas y clínicas de los pacientes que tuvieron pruebas positivas versus los que tuvieron pruebas negativas. Y con respecto a la prueba, otro objetivo secundario es especificar las variables predictoras de negatividad de prueba. Eh, Bueno, como dijo Mariela, este trabajo lo armamos con todos los kinesiólogos y kinesiólogas del Hospital Elizalde, con el apoyo de los médicos de Pedro Tafarel, de Facundo Jorro, de Claudio Meregali. eh, y bueno, acá estamos, se presentará en el Congreso el mes que viene. Con respecto al diseño y población, es un análisis retrospectivo de estudio de implementación de un protocolo de liberación. Es un trabajo más grande en donde estamos evaluando la implementación de un protocolo de liberación de ventilación mecánica, y bueno, una de las derivadas de ese trabajo es este trabajo que analiza la prueba propiamente dicha. Nuestra terapia intensiva cuenta actualmente con 24 camas. En el momento que cerramos el trabajo tenía 22 camas. Es una unidad polivalente que recibe pacientes con diferentes diagnósticos, a excepción de postquirúrgicos cardiovasculares y post-trasplante. El periodo de estudio es entre marzo del 2022 y fin de diciembre del 2023, y se incluyeron pacientes ventilados más de 48 horas. Se excluyeron de la muestra pacientes que fallecieron, traqueotomizados, derivados desde otra institución o hacia otra institución. La prueba que utilizamos es la prueba en tubo en T o soporte CPAP. En cuanto al flujo de pacientes, bueno, en el periodo ya dicho, ingresaron 900 pacientes, perdón, 900 ingresos de 827 pacientes, recibieron ventilación mecánica el 47%. Para la muestra se analizaron 517 procesos de extubación en 322 pacientes. De esta muestra, 24 tuvieron extubaciones no planeadas, de los cuales 6 se tuvieron que reintubar. Esto un poquito nos muestra como para pensar, bueno, nada, que muchas veces quizás llegamos tarde a la prueba, ¿no? Un 25% de los pacientes extubados de manera no planeada se reintubó, el 75% siguió su curso con ventilación espontánea. Eso es una muestra que quizás estemos llegando un poquitito tarde. Los criterios de exclusión ya los detallamos en la filmina anterior. Y bueno, se analizaron 493 finalmente, 493 pruebas de ventilación espontánea en 304 pacientes. Y utilizamos dos pruebas, como dije antes: prueba con CPAP y soporte para pacientes que hayan tenido una extubación fallida por lo menos, o dos o más pruebas de ventilación espontánea negativa, más de 14 días de ventilación mecánica invasiva o debilidad muscular. Solamente en estos cuatro subgrupos de pacientes se aplicó la prueba con soporte y CPAP.
Para el resto de los pacientes se utilizó prueba en tubo en T, que se interpretó negativa en caso que el paciente sature menos del 92%, con una FIO menor a 0,5, BT expirado solamente para la prueba soportada de menos de 5 mililitros kilo, variación de la frecuencia respiratoria de más de un 30%, de la cardíaca de más de un 20%, o signos de trabajo respiratorio, de fuerza. En cuanto a los resultados primarios, digamos, tuvimos un 71% de pruebas positivas y un 29% de pruebas negativas, con una tasa de éxito de extubación de un 86,8%. El 85% de los pacientes ingresados tenían diagnóstico respiratorio, un cuarto de la muestra tenía comorbilidades. En cuanto a la prueba, el 80% realizó pruebas de tubo en T, con una mediana de tiempo aproximado de 45 minutos. En cuanto a la clasificación de Winning, New Definition, WIN, podríamos categorizar en destete difícil barra prolongado. A los 7 días de ventilado realizaron la primera prueba y bueno, la mediana de días de ventilación mecánica fue de 8. Con respecto a las causas de la prueba negativa, bueno, tuvimos un 70% de pacientes que manifestaron esfuerzo como signo digamos, de suspensión de prueba o de fracaso de prueba. Un 57% tuvieron variación de la frecuencia respiratoria, en este más de 20%, del 30%, perdón, de la frecuencia respiratoria inicial, variación de la frecuencia cardíaca en un 27% de los pacientes que hicieron prueba negativa, alteración del sensorio un 12% y de saturación un 4%. Con respecto al análisis univariado, bueno, comparando los pacientes que no tuvieron prueba negativa o los que tuvieron prueba negativa, el motivo de ingreso respiratorio fue un factor que tuvo significancia estadística, digamos, ¿no? Fue un condicionante para el fracaso de prueba. Y eso condicionó también a más días de ventilación mecánica totales y obviamente más días de estadía en la unidad. Comparando pruebas positivas con pruebas negativas, tuvimos diferencias significativas en la presión inspiratoria máxima entre aquellos pacientes que tuvieron prueba positiva y prueba negativa. Los pacientes que tuvieron prueba negativa tenían más presión inspiratoria máxima antes de la extubación, obviamente. Y obviamente mucha diferencia en cuanto a más pruebas negativas en pacientes que hicieron la prueba de tubo en T. Y también diferencias en la duración de la prueba. Los pacientes que tuvieron pruebas negativas tuvieron una diferencia significativa en pruebas más cortas. En el análisis multivariado, siguiendo con los resultados, se repite nuevamente el motivo de ingreso respiratorio como condición relacionada con la prueba negativa y también la frecuencia respiratoria en ventilación mecánica antes de la extubación. Igualmente, desde ya se repite esto de la prueba de tubo en T y la duración de la prueba como una diferencia significativa para aquellos pacientes que tuvieron prueba de ventilación espontánea negativa. A partir de acá, bueno, abrimos un poco la discusión en cuanto a, bueno, cuál es la mejor prueba, cuánto tiempo dura la prueba y, bueno, y otros recursos como para poner en discusión. Como nuestro algoritmo de liberación, nuestro protocolo se apoyó en el trabajo de Robin Derkeman y de 2016, en donde analizó a 400 pacientes les aplicó pruebas con soporte, prueba con CPAP, se los analizó a los 5 minutos y a la hora y midió el producto de la tasa de presión
utilizando un espirómetro, una banda de atletismo gráfico, un balón esofágico. En primer lugar, él documentó que la resistencia del flujo, perdón, la resistencia del tubo depende del flujo. En pediatría utilizamos bajos flujos, por ende la resistencia es despreciable, que es un poco lo que vemos en el diagrama cartesiano que está arriba. Por lo tanto, concluyó que el soporte subestima el esfuerzo post-extubación, más allá del tamaño del tubo, en un 120-140% cuando uno utiliza presión de soporte, y en un 17 o un 25% si uno utiliza CPAP. Es un poco la gráfica que está abajo a la derecha. Por ende, bueno, nada, lo más cercano a la aplicación del tubo en T sería el soporte CPAP. El resto de las pruebas subestimaron en su ensayo el esfuerzo que devendría con el paciente extubado. No puedo correr esta, puedo correr. Como otro trabajo que citamos para la prueba, bueno, salió después de nuestro inicio del trabajo el consenso de la red Palisi, entre sus 15 recomendaciones, 3 básicas y 12 de revisión sistemática. La cuarta recomendación sugiere utilizar soporte CPAP para pacientes con riesgo estándar, con muy baja certeza de evidencia, y la quinta recomendación sugiere solo CPAP para pacientes con mayor riesgo, también con baja certeza de evidencia. Un poco en la discusión abren un poco el juego a la utilización de CPAP como algo, digamos, que cercano a la exigencia que puede plantear un tubo en T. Y bueno, nosotros hicimos en el año 2022 hicimos un relevamiento en las terapias de Argentina, en 80 terapias, y bueno, y preguntamos un poquito qué tipo de prueba se utilizan, y bueno, un 58% manifestó utilizar soporte CPAP y un 50% prueba de tubo en T, digamos, parejo en cuanto a la utilización de este tipo de pruebas. Un 8 CPAP y para un 6% fue indistinto la utilización de esto. Esto puedo minimizar acá. Sí. Bueno, con respecto al tipo de prueba, en el año 2001, Julio Farías y bueno, nuestra compañera Alejandra Reta y el grupo de trabajo del Hospital Gutiérrez realizaron una comparación de la prueba de 257 pacientes. A 125 se les aplicó la prueba de soporte, a la mitad aproximadamente tubo en T, y no encontraron diferencias significativas en el éxito de extubación, en la estadía hospitalaria y en la mortalidad. Hay varios trabajos, este es un metaanálisis y revisión sistemática de diferentes trabajos que buscan comparar estos dos métodos de prueba. Esta revisión sistemática de 14 estudios, 4.400 pacientes adultos y pediátricos, no encontraron diferencias en la tasa de aprobación de prueba, en pruebas soportadas y pruebas en tubo en T. Después de la exclusión de un estudio con resultados discordantes, se encontraron con que las pruebas soportadas tuvieron un 9% más de tasa de aprobación, con 7% más de éxito de extubación. Uno podría pensar que ese 9% tenga que ver con la mayor sensibilidad de la prueba soportada, pero bueno, es una hipótesis. Y con un número necesario para tratar de 18 pacientes. Entre estos trabajos también se encuentra el trabajo que recién hacíamos mención. Con respecto a la segunda discusión, en el tema del tiempo de prueba, este trabajo sobre 305 pruebas de interacción espontánea tuvieron 42 positivas. Esto quizás, digamos, a golpe de vista uno podría pensar que es un número bastante prometedor, en el sentido de, digamos, es un indicador de calidad tener menor cantidad de pruebas positivas, o sea, exponer a los pacientes, ir a buscar a los pacientes. Nosotros teníamos un 71%, quizás un poco también eso se manifiesta en los porcentajes de reintubación de la CNP.
tuvieron en este trabajo del 2023 32% de pruebas negativas a los 30 minutos y 25% de pruebas negativas entre los 30 y los 120 minutos. El 40% de las pruebas positivas a los 30 minutos se negativizaron a los 120. Eh, bueno, el argumento es que quizás de sugerencia de pruebas un poquito más largas. Nuestro amigo Loberger hizo también un ensayo el año pasado, en el año 2023, comparando pruebas de corta duración, de 1 hora versus 2 horas, mejor dicho, en 305 pacientes. No encontró diferencias, perdón, en la tasa de falla de extubación y del BNI rescate. Sí tuvo un 71% mayor porcentaje de BNI de prueba positiva a la hora y un menor porcentaje, un 50% de prueba positiva a las 2 horas. Finalmente citamos a la recomendación 6 del consenso de Palisi, que dice, recomienda pruebas entre 30 y 120 minutos, con duraciones más largas, entre 60 y 120, para pacientes con mayor riesgo, también con muy baja certeza. Como para terminar, un poco abrimos el juego a otros recursos, más allá de las preguntas que quieran hacer en un ratito. Este trabajo de Priscila, un trabajo de Singapur, que analiza el índice CROP, un índice que utiliza, es un metaanálisis, perdón, de 41 publicaciones, 8.000 pacientes, y pone en el tapete este índice que nosotros no lo aplicamos nunca, no sé si alguno tiene experiencia, que utiliza compliance dinámica, frecuencia respiratoria, oxigenación y presión inspiratoria máxima. Y le da una sensibilidad de 0,57 y obviamente la SBT, la prueba, tiene una especificidad de 0,93. Otro elemento que puede entrar en discusión, que nosotros tampoco utilizamos para el proceso de liberación, es la ecografía. En este metaanálisis también le dan una sensibilidad y una especificidad bastante alta en una N de 828 pacientes. Alguno después, si quiere, contará si tiene experiencia para la liberación en pediatría. Y finalmente, nuevamente, Loberger hace una evaluación de las guías de liberación y sugiere en un artículo de revisión narrativa que es de buena práctica estandarizar la prueba, o sea, tener protocolos, ¿no? Estratificar los pacientes de acuerdo al riesgo y la importancia de contar con un terapeuta respiratorio. Como conclusión de nuestro trabajo, la prueba de ventilación espontánea positiva se asocia en alta proporción con la extubación exitosa. Los elementos predictores negativos de la prueba que encontramos fueron la dificultad respiratoria como motivo de ingreso, la frecuencia respiratoria programada en el ventilador y la utilización de tubo en T como prueba principal. Y la prueba de ventilación espontánea negativa, se asocia con más días de ventilación mecánica invasiva y con más estancia en la unidad. Eso es todo. Buenísimo, Jorge, gracias. Abrimos, si quieren, discusión, preguntas, críticas, comentarios. Sí, obvio. Lo que quieran. Yo, por mi parte, y ahí la dejo a Juli, eh, nada, contenta de este trabajo desde el CUNA, contenta que estén estos trabajos acá en Argentina, de poderlos exponer, de que se publiquen, la verdad que son necesarios, está muy buena la terapia del CUNA, es una terapia grande, con una gran variedad de pacientes y la verdad que, nada, feliz, contenta y felicitaciones a todo el equipo. Juli, Bueno, te muchas cedo la gracias. palabra. Gracias, Mariel. Bueno, antes que nada, Jorge, y disculpen, lo último, lo que más odio es no prender la cámara, pero la conexión es muy mala, así que eso No lo pasa lamento nada. un montón. Pero Jorge, agradecerte por la voluntad y por haberte
eh, copado con la propuesta de presentar el artículo, que como coincidimos con Marie, que la verdad que es re importante que centros de referencia como es el CUNA muestren trabajos epidemiológicos de este estilo. Pero principalmente, la verdad que nos juntamos a discutirlo un poco con el grupo de Club de Ciencias y algo que me gustó mucho y felicitarlos también por el enfoque que le dieron al estudio, porque separaron como centro, como objetivo de investigación la prueba de respiración espontánea, ¿no? Como que generalmente uno está en fracaso de extubación o en el proceso de liberación, pero ustedes pusieron foco preciso en la prueba de respiración espontánea. Y eso me pareció bastante novedoso, ¿no? Así que les destaco que me pareció interesante. Entiendo que el carácter del diseño, al ser retrospectivo, hay cosas que se escapan. Y mi pregunta, que creo la dejé en el chat, así ya no la tiene que levantar Mariel, te la pregunto yo, es si en el caso de aquellos pacientes que ustedes detectan que realizan en el horario de planta, por ejemplo, una prueba negativa, ¿cuáles serían los pacientes que vos volverías a repetir la prueba ese mismo día? O si es una sola prueba por día, no importa cuál sea el motivo. Está bien. Sí, nosotros en el protocolo no lo tenemos detallado. Generalmente hacemos una prueba por día. Excepcionalmente hemos hecho 2 pruebas por día. Pero como no lo tenemos detallado, medio que está librado un poco está flexibilizado, digamos, ¿no? Pero, eh, digamos, por por X condición, a veces quizás todavía descenso cercano de sedación y demás, se suspende la prueba a la mañana o se manifiesta negativa y se vuelve a probar a la tarde cuando el paciente tiene mejor RAS. Yo no detallé Claro, los criterios de elegibilidad, pero nosotros manejamos el RAS como escala de sedación y entre -1 y +1 son los pacientes que entran en el proceso. A veces la claro. suspensión temprana de la analgosedación hace que no den, o sea, que pensemos que está para en la ronda de la mañana y no, y bueno, se puede llegar a repetir a la tarde, pero generalmente es una vez por día. Claro. Y Si tu escúchame, pregunta y es con qué respecto a esto que pacientes, ¿cómo? Perdón. no, 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 está bien, termina tranquilo. No, si tu pregunta es qué pacientes, y quizás los que todavía no dan con el RAS, sería la respuesta. Claro. Los que tienen como este trastorno asociado a la analgosedación, ¿no? Exacto. Y escúchame, y viste que vos medio que nos spoileaste, que me imagino que como este estudio es un estudio retrospectivo, ustedes quisieron ver cuál era su situación en relación a la liberación de la ventilación mecánica y las pruebas, y ahora están haciendo algo prospectivo, ¿no? Sí, te escuché medio cortado, pero me parece que entiendo la pregunta. No, la tenemos a Ahí te Juli, perdí, pobre, con ahí te una perdí. señal. Sí, digamos, ¿Qué vieron en este se te, análisis que se te escucha muy mal. publicaron en la revista de archivos? No, estoy yo mal, ¿no? Que hay para mejorar. Si quieren alguien más hable y yo mando por escrito. Sí, es parte es un derivado de un trabajo más grande de implementación. Supongo que esa era tu pregunta. Eh, es un, Hicimos un trabajo que también vamos a presentar, que todavía no está publicado, de implementación de un protocolo de liberación de ventilación mecánica. Y este es un análisis subrogado de ese trabajo, por eso es un análisis retrospectivo. Hicimos una etapa de educación e implementación y una etapa de sostenimiento, y eso es lo que se va a presentar y lo que se va a publicar. Buenísimo. Sí, yo lo que le entendí a Juli que le diera a preguntarte si esto era como la base de un trabajo a futuro. Nada, que me parece genial. Claro, sí, el trabajo está en curso, digamos, porque todavía estamos con la parte de sostenibilidad de la implementación. O sea, implementamos el protocolo de manera consecutiva a un protocolo de analgosedación que se está aplicando acá, y nosotros empezamos después de eso con el protocolo de liberación, y ahora estamos, como decía, en la etapa de evaluar si podemos sostener la implementación, y los números dan que sí, pero bueno, eso se publicará
más adelante. Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Si no, yo tengo un par. Em, Habíamos estado hablando en el club, cuando analizamos un poco el artículo. em, Ustedes hablan de hacer las pruebas de ventilación espontánea con presión soporte y CPAP. ¿Tienen así como una corte de presiones que utilizan? Tampoco lo tenemos detallado, fue como bastante laxo todo, ¿no? Parece, pero en general 5/5, 10/5 es lo que utilizamos. Casi siempre es eso. En la práctica se Exacto. utiliza eso, ¿no? 5/5. Ya si requiere más, bueno, es como para sospechar. Pero bueno, igual son solo en esos 4 subgrupos. Fue nada, menos un 20% por lo que vieron los números, pero generalmente 5/5. Buenísimo. Ahí Juli puso que quería saber qué analizaron de esta base de datos que ustedes obtuvieron, como para poder mejorar el estudio prospectivo. No, todavía no, digamos, no cerramos el trabajo de implementación. Sí tenemos algunas cuestiones que se escapan al manejo, creemos nuestro, que es tenemos mucho porcentaje de falla alta de extubación, que eso es imponderable. Hacemos prueba de fuga, de manguito, intentamos hacerlo a casi todos los pacientes. Generalmente, casi todos los pacientes están ventilados con tubo con balón. Eh, y bueno, tenemos un porcentaje muy alto de eso, así que es lo que nos inquieta un poco. Después, con los resultados generales, estamos bastante contentos, un 80 y pico por ciento de éxito de extubación. No nos suena, podría ser mejor seguro, pero si pensamos que de las fallas el 80% fueron interpretadas como alta, digamos, creo que estamos bastante cerca de lo que le pasa, de interpretar lo que le pasa al paciente en el momento de la prueba. En ese sentido, después haremos los análisis más finos en cuanto a ver si podemos asociar esas fallas con la fuga o no. Digamos, lo descripto dice que no, pero en una de esas deberemos hurgar un poquitito y ver qué medida se puede implementar para eso. Pero con el resto del trabajo estamos contentos. La implementación tuvo las barreras que tiene toda implementación, pero creo que fueron bastante salvadas. Y midiendo sostenibilidad, vemos que el porcentaje de adherencia sigue siendo alto, que el porcentaje de éxito de extubación se sigue manteniendo, más allá de la novedad de la implementación de algo nuevo. Y eso habla bien del equipo de trabajo, digamos, ¿no? Tanto del plantel de los enfermeros, de los médicos y nuestro. Buenísimo. Te sigo tirando las preguntas que están apareciendo en el chat. Para definir debilidad adquirida o debilidad muscular, ¿qué utilizan para definirla? Si van a utilizar Pimax, MRC o alguna otra escala. No, no, tampoco lo tenemos muy cerrado eso. Quizás deberíamos, pero no lo tenemos protocolizado. Debilidad adquirida por, sí, bueno, por días de ventilación en la unidad o por patología de base. Es un poco a ojo clínico, digamos. No, la realidad es que no lo tenemos digamos, estandarizado con una prueba particular. La verdad que no. Claro. Yo sé que las chicas, Juli, corregime si lo digo mal, en Garrahan utilizan el MRC, y en los que son más chiquititos, por ahí algunas pruebas de neurodesarrollo, control cefálico y demás. Mari, dime y después continúo con las preguntitas del chat. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola Jorge, muchas gracias por la presentación. Yo quería retomar un poco la pregunta de Juli, que tal vez me la perdí en el audio y lo preguntó, pero si no retomarlo un poco en esto de que comentabas que las pruebas generalmente como mucho las volvían a repetir por segunda vez en el mismo día, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bien.
Perfecto. Y en eso yo te quería preguntar, ¿qué ajustes hacían? Si bien por ahí se guiaban mucho con la escala de RAS o cómo era el despertar, la sedación del paciente, ¿qué acompañaba? O sea, paralelamente a decir, bueno, banco a este niño un día más, porque durante el día no lo vuelvo a probar en soporte, y si en eso, por ahí un poco retomando también lo que Juli decía, se acompaña de prueba de PIMAX, excursión diafragmática, evaluación de algún otro tipo, y junto con conductas médicas que hacen ventanas de sedación, ya empiezan con algo más que acompañe ese esperar al paciente. ¿Vos decís esperar para el otro día o para el... Sí, No, no, por ahí para esperar hacia el otro día, ¿qué conductas por ahí tomaban en ese Claro. esperar? Sí, llegado el caso que necesite el paciente, se le adecua una analgosedación superficial, digamos, en el caso que uno no note asincrónico. Eh, el paciente vuelve a ventilarse en el modo que venía ventilado, digamos. Si uno lo nota con alguna disincronía, quizás utilizamos una presión de soporte generosa o no, o directamente con presión control, que lo subimos como un modo más sincrónico. Y nada más. No, no. No hacemos otra medida. En caso de que la prueba sea de mañana a tarde, bueno, nada. O sea, esperar que el paciente despierte y cuando creemos que está en RAS, eh, repetimos la prueba. Eh, y como periprueba o antes de la prueba propiamente dicha, sí medimos fuga de balón, sí medimos PIMAX y sí medimos P01. Pero Ajá. eso a los pacientes que le hacemos prueba. Si en el medio de la implementación, como notábamos que teníamos un porcentaje muy alto de falla alta, empezamos quizás a transmitir un poquito más, con un poco más de contundencia, cuando empezamos a notar y a mirar un poquito más de cerca las fugas los días previos. Tampoco lo tenemos Ajá. protocolizado, pero bueno, quizás ahí sí, nosotros quizás con una ayuda de una dexametasona, que es un poco lo que recomienda también con certeza baja Palisi, pero no más que eso. Bien, 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 bien. Bueno, gracias, Jorge. No, Buenísimo. Jorge, acá ya él pregunta cuándo se decide tubo en T y cuándo presión de soporte CPAP. claro. Presión de soporte CPAP la utilizamos para los chicos que tienen más de 14 días de ventilación, una falla de extubación, dos pruebas fallidas o debilidad muscular. El resto de los pacientes que no entran en esas categorías van a tubo en T. Perfecto. Juli consulta si utilizan corticoides pre-extubación. Claro, es un poquito lo que decía recién. Después que vimos que había mucha falla alta, eh, empezaron la dosificación de la dexametasona. A veces el error que hemos quizás tenido en la implementación es que la fuga la medimos el día de prueba. Entonces, quizás ahí comunicamos, ahí le pasan dexametasona y los tiempos no. El Palisi recomienda 6 horas por lo menos de dexametasona. Hay trabajos que dicen que es mejor, más que la dosis, la anticipación, y hablan de 12 horas como un mejor tiempo. A esos tiempos muchas veces no llegamos. Eh, sí, en la etapa de sostenibilidad tuvimos menos falla alta, un 60%, más cercano a los valores reportados. Entonces, en una de esas, esa anticipación haya resultado en ese beneficio, no sé, pero no lo tenemos protocolizado. Sí, en la implementación, durante la implementación, cuando notamos la fuga, comunicamos y se le hace el pasaje de dexametasona. Buenísimo. Y pensando que por ahí a veces em, nosotros por lo general, yo hablo de lo que es la neo más que de la pediatría, em, como más inmediato, de acción más inmediata, la hidrocortisona y después reglar la dexa como para no tener que esperar esas 6 horas. ¿Lo han Sí, podría probado o ser. no? Sí, no lo probamos. No. No, no. No, yo No, para podría ser saber, porque porque sería entiendo de lo que más hemos corta, hablado ¿viste? con, claro, hablando con los médicos, es como, bueno, le hacemos una hidro y en todo caso le dejamos reglar la dexa porque la hidrocortisona por lo menos es lo que te saca el momento por ahí más Claro, agudo, claro. pero Sí, 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 consulta sí. más técnica que otra Sí, cosa. sí. Sí, en algún Em, lugar, en algún privado, los médicos tienen esa práctica también. Acá no.
La hidro no. No. No, no, acá no lo notamos, pero protocolizado claramente no está. Y la Ujú. DEXA tampoco, pero bueno, sí estamos más cerca de, más allá de que no es un condicionante para la actuación, de ver si hay fuga y comunicar y ver si hay alguna medida, eh, ¿no? Corticoides, básicamente. Buenísimo. Florencia consulta por la duración de la prueba de ventilación espontánea, si eligen extender la prueba durante la prueba o si eligen una población en la cual la van a extender. Bueno, sí, no tenemos tiempo fijo, sí tratamos de por lo menos duren 30 minutos. Muchas veces pacientes manifiestan que es negativa muy rápido, entonces, bueno, obviamente la cortamos con algo de anticipación, pero después, si nos genera duda la prueba, en la práctica la estiramos un poquito más y vemos qué pasa. Un poco ese trabajo, eh, el trabajo de Knox, muestra eso, digamos, ¿no? Que las pruebas quizás un poquito más largas eh, pueden tener un poquito más de, ser un poquito más exigentes y dejar un poco a la luz el paciente que puede llegar a fracasar, digamos, pero no tenemos protocolizados tiempos o segmentados de acuerdo al paciente. Si nos genera dudas, sí estiramos un poquito más, pero siempre tratamos que sea obviamente menos de 2 horas y, bueno, en lo posible más de 30 minutos, salvo que, bueno, la particularidad que decía. Buenísimo. Juli consulta cómo se explica o cómo lo explican ustedes que la frecuencia respiratoria que está programada sea un factor de prenegativa. No, realmente fue un hallazgo, digamos, no. Hay trabajos que asocian, esto es una hipótesis o una elucubración, que asocian, digamos, a que los pacientes son más chicos, que es que la edad y el peso es un factor predictor negativo. Nosotros eso no lo encontramos en cuanto a la población. Digamos, uno dando una vueltita un poquito más larga podría decir que en pacientes más chicos uno utiliza más frecuencia. Todo especulación. Realmente para nosotros fue un hallazgo en cuanto a lo que es grado de significancia estadística, pero eh, digamos, si lo tuviera que pensar, pensaría esa vuelta, pero es en el terreno de las especulaciones. Buenísimo. Y repregunta si esto se podía mitigar con una prueba en una presión de soporte. No entendí la pregunta, perdón. Claro, sí, si estaríamos viendo que la frecuencia programada es un factor de riesgo como para la prenegativa, si esto no se podría mitigar poniendo solamente soporte, donde nosotros no, o sea, el paciente maneja la frecuencia respiratoria y no la seteamos nosotros. Claro, pero la programada, capaz me expresé mal, la programada no en la prueba, bueno, de hecho la prueba no tiene frecuencia. Capaz que entendí mal la pregunta, ¿eh? La frecuencia Claro, programada, porque el el modo más seteo, utilizado es PCB. claro, PCB o BCB, ¿no? Digamos, previo a la prueba, ¿entendí bien la pregunta? Eh, más la frecuencia programada en el ventilador, ¿no? Previo a la prueba. Perdón, no se me activa el micrófono. No sé, Juli, si se respondió, pero que sí. Yo entendí lo que quiso decir Jorge. A mí hubo algo que me llamó la atención del estudio también cuando lo leí, que ustedes mencionan comorbilidades, pero no las encontré como muy detalladas. ¿Qué fue lo que en ese grupo ustedes tomaron o qué fue lo que midieron o tuvieron como presente a la hora de hablar de comorbilidades? Sí, básicamente diagnósticos preexistentes, más allá de la eventualidad de la ventilación, digamos, ¿no? Eh, Displasia broncopulmonar, no sé, alguna otra cuestión médica, clínica, relacionada o no, pero bueno, un síndrome genético, bueno, etcétera. Digamos, ¿no? Diagnósticos relacionados o no bueno, sí con el paciente, pero no con el de motivo de consulta, digamos, ¿no? El motivo de ventilación. Claro. No, pues yo pensaba, digo, estaría
excede enormemente al trabajo. Y eso que también en algún momento nos surgió a nosotros como grupo allá en el Garrahan de saber un poco dentro de estas de comorbilidades cuáles aparecen más, porque de hecho hay bibliografía que habla mucho de el paciente si es prematuro, si fue un bajo peso, que por ahí si tiene una bronquiolitis a futuro, eso puede ser una comorbilidad asociada y no está muy descripto. Nada, fueron cosas que a mí Sí, me surgieron ahí como, es sí, como, está perfecto. comorbilidades No, es una gran bolsa. tal cual, sí, sí, sí. Sí, sinceramente en el momento de pasar los datos es ver la planilla y ver si hay un diagnóstico preexistente del paciente sin mucha discusión, sinceramente. Eh, digamos. Buenísimo. ¿Y toman estados ácido base prueba de No, ventilación espontánea y durante? no está pautado. Sé que en algunos lugares se hace, pero acá en el hospital no está pautado. Tenemos los estados de base previos de manera intermitente. Hay pacientes que no tienen el día porque ya se presume que están en condiciones y demás, pero no es condición. Yo voy mirando lo que había anotado, no sé si alguien más tiene alguna consulta, algo. Mari, todo tuyo. Yo, la última, que era una de las que habíamos charlado en el grupo cuando nos juntamos a discutir, yo le comentaba a las chicas que por ahí hay respis que traen últimamente los modos de prueba de ventilación espontánea, que directamente puedes setear alarmas de frecuencia respiratoria, y creo que DBT los generan. Te quería preguntar eso, si por ahí tenían experiencia en utilizar estos tipos de modo como novedosos saliendo de lo convencional. No, en nuestra unidad tenemos Neumoven Graph. Antes teníamos los Macket, se cambiaron todos por Neumoven. Hay un Drager y después respiraciones de bafo, respiradores de bafo, ventiladores de bafo. Eh, y nada más. No, básicamente Neumoven. Así que utilizamos en las 24 camas ahora está ese respirador. Bien, bien. Buenísimo. Una duda, digo, Ya, bueno, tal vez eso teníamos algo nuevo para aportar, sí, pero estamos todos en la misma. ya, Hola, ¿cómo están? Entré un poquito tarde, pero leí la publicación. Felicitaciones. Gracias. Em, una cosita que estaban hablando cuando entré, lo que hacemos nosotros es em, evaluamos que los criterios para realizar una prueba de evaluación estén cerca de cumplirse y comenzamos con dexametasona 24 horas antes. Por ahí en algunos pacientes eh, no, podría ayudar, no lo tenemos medido. Otra consulta, nosotros usamos Tuente, ustedes en algunos sí, en otros no. Si a partir de lo que vieron iban a cambiar alguna conducta. Muy bien. La dexametasona no está pautada acá, pero ustedes la utilizan 24 horas antes de todos los pacientes, ¿no? Sí, está bueno, está Sí, buenísimo. en todos los pacientes Sí, 24 horas antes. sí, O- es algo que nos inquieta, es el número que nos inquieta, básicamente. Y está hablado con los médicos de estar un poquito más encima de eso. Esa puede ser una opción. Eh, Nosotros en la implementación, y acá un poco respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, toda implementación tiene que haber una reevaluación y una retroalimentación en cuanto también a reestructurar el plan. Todavía a esa etapa, no, la verdad que no accedimos. Medimos implementación, medimos sostenibilidad, pero bueno, toda implementación necesita ese tipo de reajustes y sinceramente todavía no nos dimos el tiempo, quizás ahora ya a la salida del invierno, de esas evaluaciones. Pero sí, claramente ese porcentaje alto es lo que más nos inquieta. Pero bueno, escapa un poco al gobierno de la prueba, ¿no? Por lo eh, menos en la evidencia. y con respecto al tipo de prueba, ¿cambiaron algo en la práctica? ¿Eligen ahora No, más soporte para tener más positivos? no, yo lo que no detallé bien, que mientras vos preguntabas me di cuenta, es que a los pacientes con los que utilizamos presión de soporte, que es ese menos del 20%, salen a BNI preventiva. Eso no lo dije.
O sea, le damos una prueba un poquito menos exigente, contrariamente a lo que dice Palisi. Nosotros lo hicimos antes del consenso. Y lo ayudamos, lo sostenemos un poquito con presión positiva. Mm. Eh, ese es otro trabajo que también vamos a presentar. Sí. El análisis de la BNI post-extubación. Y no fue bien, sin spoiler a mi compañera que lo va a presentar. Mm. Pero sí, ese es un planteo, es una posibilidad. Prueba menos exigente, salida con ayuda. Palisi, pacientes con más riesgo, prueba más exigente, que ellos plantean soporte para todos, menos para los más riesgos. Bueno, nosotros optamos por este otro camino, no nos ha ido mal, eh, pero bueno, ellos no midieron tubo en T. Entonces, bueno, nada, esa es una gran diferencia y, bueno, es algo también a estudiar un poco más, ¿no? No hay mucho escrito sobre tubo en T, Bárbaro, gracias. ¿no? Buenísimo. Bueno, chicos, ¿alguna preguntita más? ¿Algo que ¿Hay, quieran hay decir? algo en el chat, María? Sí, bueno, Juli felicitando por la publicación y agradeciendo que lo hayan compartido acá para publicación. Y después, no sé, esta persona, no sé cómo se llama, pobre, nos decía lo mismo que dijo recién Jorge, que el protocolo usa la prueba de ventilación espontánea en soporte para aquellos pacientes que tienen riesgo en la extubación y les va a colocar BNI preventiva. Exacto, O sea, exacto. no lo dije, pues justo lo dijo Está perfecto. Jorge. Em, bueno. em, No sé, Juli, si algo más para decir o aclarar, si nadie tiene preguntas. Nada, de vuelta, Jorge, gracias. La verdad que Bueno, es un muy lindo trabajo. Felicitaciones por la publicación, gracias por compartirlo. Como te dije gracias, Julio. antes, para mí es enorme que Casa Cuna esté haciendo esto, es muy lindo, es un lugar de referencia con una terapia muy amplia, con muchas camas, con muchos pacientes, y está buenísimo que se empiece a generar esto. La verdad que ha sido una alegría enorme Bueno, muchas gracias. Gracias por y un compartir. orgullo, por supuesto, un orgullo. Em, Nada, ya no sé si hay algo más o Juli. Recordamos que el mes que viene, que es octubre, tenemos el Congreso, 16, 17 y 18 de octubre, nos encontramos en Córdoba, así que no vamos a tener la reunión mensual, nos encontraremos virtual de vuelta en noviembre. Entiendo bien, ya. Sí, 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 así es. Y bueno, nada, esperamos encontrarnos allá y poder tener algún momentito de intercambio y demás. Em, Previo y re personal esto, suerte a todas las personas que presentan. Va a estar todo hermoso. Creo que tenemos un año de muchas presentaciones, de trabajos y de pósters. Así que bueno, encontrándonos allá. Nos vemos. Nos vemos. Buenas noches a Buenas todos. noches. Gracias.